explicando algunos conceptos acerca de derivabilidad y analiticidad en el análisis complejo. De manera más general, soy estudiante de grado, más específico, licenciatura en matemáticas orientadas a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este video es una encomienda de mi estimado profesor Juan Toribio Milané para la materia de variables complejas, con el propósito de generar un recurso para aquellas personas que deseen aprender esos contenidos de manera más autónoma o aquellos que deseen reforzar los mismos. El libro de texto que se ha utilizado principalmente para la elaboración de este video ha sido Introducción al análisis complejo con aplicaciones de DECNICIL en su segunda edición. Sin más, podemos proceder con la estructura de la presentación. Entonces, en primera instancia están los objetivos, luego está el concepto de derivada de una función en el análisis real y seguido de este, el concepto también de la derivada de una función, no obstante, en el análisis complejo. Luego se van a ver las reglas de derivación y, de manera muy superficial, cabe destacar lo que es una función analítica. Seguida de esta está el teorema, derivabilidad implica continuidad, el cual va a demostrarse. Luego que se proceda con la demostración, se verá lo que es la regla de L'Hopital y se van a resolver algunos ejercicios mediante esta regla. Hay 3 objetivos planificados, ¿cuáles son? Comparar el concepto de derivada en análisis real y en el análisis complejo. Demostrar el teorema, derivabilidad implica continuidad y resolver ejercicios aplicando la regla de L'Hopital. Entonces, ya que sabemos cuál estructura va a tener nuestra presentación y cuáles son los objetivos que se planean cumplir, podemos comenzar con el primer acápite, que es derivada de una función en el análisis real. Entonces presentamos una definición que se encuentra en el libro de cálculo 1 de una variable de Larson y nos dice que la derivada de f en x está dada por el siguiente límite, que es el límite de cuando delta x tiende a 0 de esta función, que es f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Y nos asegura que la derivada de f va a ser siempre este límite si el límite existe. Y que para todos los x para los que exista este límite, la derivada de f es una función de x. Entonces, esto es algo que se ve en análisis 1, ¿verdad? Y luego de recordar ese concepto, podemos entonces ver qué tanto se parecen, qué tanto se asemeja, o sea, qué cambio se hace en la derivada cuando estamos en el análisis complejo, que es nuestro segundo acápite. Derivada de una función en análisis complejo. Entonces aquí tenemos una definición del libro de DECNICIL, Introducción al análisis complejo, en la sección 3.1. Nos dice que suponga que la función compleja f se define en una vecindad de un punto z sub 0 y que la derivada de f en z sub 0 es denotada por este símbolo que vemos acá. Entonces la derivada se define como este límite, que es el límite de cuando delta z tiende a 0 de f de z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 dividido entre delta z, que como vemos tiene bastante similitud con la definición de derivada en análisis real que acabamos de ver. Aquí por igual nos dice que este va a ser la derivada de la función f en un punto z sub 0 siempre que ese límite exista, recordando que delta z es igual a la resta de un punto final con menos un punto inicial. Entonces también nos especifica que si el límite existe, entonces se dice que esa función es derivable en z sub 0. Pero, entendemos ya lo que es la fórmula, pero ¿cómo podemos darle una interpretación geométrica a esto? Bueno, pues lo que haremos será tomar 2 puntos ubicados en el plano z, ¿verdad?, para ver cómo se comportan a través del mapeo w es igual a f de z, o sea, la función f de z, en el plano w, porque como sabemos, en los números complejos, variable compleja, no se tiene una representación gráfica como tal de una función compleja, sino que se pueden realizar interpretaciones a través del mapeo. Es importante
aclarar que en esta interpretación geométrica no se va a asemejar en nada a lo que se ha visto en análisis real, ¿verdad? Porque en variables complejas, a diferencia de en variables reales, no se piensa en la derivada como la pendiente de una recta tangente a una curva, que cuando estamos en variables reales calculando derivada, generalmente esto es lo que tenemos en mente, que estamos calculando esa pendiente de esa recta tangente a esa curva. Acá no, ya que, como se ha mencionado, una función compleja carece de esa representación gráfica que tienen las funciones de variables reales. Pero de manera ya, para continuar, vamos a estar explicando entonces cómo sería su interpretación geométrica y cómo se comporta la derivada en los números complejos. Aquí vemos que tenemos dos puntos, un punto P y un punto Q dentro del plano Z, recordando que el eje X corresponde a la parte real de Z y el eje Y a la parte imaginaria de Z. En el plano Z tenemos el punto P como vector, ¿verdad? Sería Z sub 0. Luego tenemos la distancia desde este punto Q a este punto P, que sería delta Z. Y luego desde Q al origen, ¿verdad? O sea, Q como vector, que sería Z sub 0 más delta Z. Ahora, cuando colocamos estos puntos bajo el mapeo de la función f de z, vamos a obtener las siguientes imágenes en el plano W. Vemos que ya el punto P está mapeado en el plano W como P' e igual con el punto Q que está como Q'. Entonces cuando vemos este vector de acá, Z sub 0, en el plano W sería W sub 0, que W sub 0 es igual a f de Z sub 0. Es decir, que estamos evaluando a Z sub 0 bajo el mapeo de W igual a f de Z y nos queda W sub 0 igual a f de Z sub 0. Entonces para este de acá de Q a P, o sea, este cambio que se genera sería delta W. Y según lo que habíamos visto antes, delta W sería decir que eso es la resta de un punto final y un punto inicial, que entonces sería igual a f de Z sub 0 más delta Z, que sería este punto Q de acá, menos f de Z sub 0, que sería este punto Q de acá en el plano Z, y que cuando lo movemos el plano W, entonces tendríamos también que Q' es igual a W sub 0 más delta W, ¿verdad? Pero esto significa sencillamente evaluar esto en este mapeo, en esta función, que es lo mismo que decir f de Z sub 0 más delta Z. O sea, ese sería el mapeo de esos puntos del plano Z en el plano W. Entonces, volviendo a delta W, como vemos, es la resta de un punto final con un punto inicial, que en este caso es Q' igual a f de Z sub 0 más delta Z menos P', que sería f de Z sub 0. Entonces, podemos recordar el concepto de derivada que vimos, que dice que la derivada de f de Z sub 0 es igual al límite cuando delta Z tiende a 0 de f de Z sub 0 más delta Z menos f de Z sub 0 dividido entre delta Z. Ahora, como vemos, este numerador de acá tiene, bastante similitud, es prácticamente el mismo que delta W, o sea, es básicamente la misma función. Entonces podemos hacer una sustitución y decir que el límite cuando delta Z tiende a 0 es delta W sobre delta Z. Es decir, que la derivada puede interpretarse como la razón entre Q' y P'. O sea, estamos moviendo este punto P al punto Q y vemos cómo eso cambia en el plano W. O sea, es el cambio que se produce de un punto P' a un punto Q', o sea, de la representación de los dos puntos que tengo en el plano complejo, pero ya en el plano W. Básicamente, así se conoce la derivada de una función
en el plano complejo, ¿verdad? Se interpreta como la razón de cambio entre el mapeo o la representación del plano W de los dos puntos que tenemos, en este caso P y Q. Ahora podemos proseguir con la resolución de un ejemplo para ver cómo se resuelven derivadas a partir de su definición exacta. Pero antes vamos a sustituir en la fórmula que tenemos a delta z por h y a z sub 0 por z para hacerlo un poquito más general. Entonces tenemos esta fórmula, ¿verdad? Ya la hemos dado antes. Y sustituyendo a delta z por h y a z sub 0 por z tenemos entonces que la derivada de z es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de z más h menos f de z dividida entre h. Nos pide que utilicemos la definición para encontrar la derivada de f de z. F de z es esta función que nos están dando, que es z cuadrado más 3z. Vamos a recordar nuevamente la fórmula que estamos utilizando, que es la misma que vimos en la definición, lo único que hemos cambiado, como ya se ha mencionado, delta z por h y z sub 0 por z. Entonces vamos a comenzar buscando esta función que tenemos acá, f de z más h. Entonces f de z más h es básicamente evaluar z más h en la función original. Entonces tenemos z más h al cuadrado más 3 por z más h. Cuando resolvemos esto es un producto notable y tenemos la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Multiplicando acá tenemos 3 por z, 3z más 3 por h, que es 3h. Entonces ya tenemos esa función que es f de z más h. Procedemos entonces a buscar todo lo que compone al numerador, que es f de z más h menos f de z. Esto es básicamente restarle a este resultado que tuvimos acá de f de z más h nuestra función original. Entonces, esto es z cuadrado más 2z por h más h al cuadrado más 3z más 3h menos, entonces nuestra función original, que es z al cuadrado más 3z. Resolviendo entonces lo del paréntesis, tenemos que esto es z al cuadrado más 2z por h más h al cuadrado más 3z más 3h menos z al cuadrado menos 3z, porque este negativo de acá afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Como vemos, hay productos que a simple vista se pueden simplificar como z cuadrado menos z cuadrado, que es 0, y 3z menos 3z, que también es 0. Entonces, simplificando, tenemos como resultado 2z por h más h al cuadrado más 3h, que es nuestra función del numerador. Entonces podemos proseguir a buscar el límite cuando h tiende a 0 de 2z por h más h al cuadrado más 3h. Pero vemos que acá dentro del paréntesis podemos simplificar aún más y podemos sacar factor común en el numerador. Entonces nos quedaría h por 2z más h más 3. Recordando que si multiplicamos este h por todo lo que está dentro de este paréntesis, nos tienen que dar obligatoriamente la función de arriba. Entonces podemos reescribir este límite como h sobre h multiplicado por 2z más h más 3. Como h entre h es igual a 1 y 1 por toda esta función no la altera en nada, decimos entonces límite cuando h tiende a 0 de 2z más h más 3. Cuando evaluamos este límite cada vez que h tiende a 0, nos da como resultado 2z más 3. Entonces este sería el resultado de la derivada de la función f de z al cuadrado más 3z. Vamos entonces a ir a nuestro software matemático para comprobar los resultados. Entonces vamos a colocar en Wolfram Alpha derivada de, tenemos entonces nuestra función era z al cuadrado más 3z.
Entonces, que nos da como resultado que la derivada de z al cuadrado más 3z es igual a 2z más 3. Justamente el resultado que nos dio. Lo de gráfica y demás vamos a ignorar ese hecho porque no estamos trabajando directamente con variables reales. Entonces no se puede interpretar de esta manera en una gráfica. No obstante, como el concepto sí es el mismo, el resultado no tiene ninguna variación. Por tanto, ese resultado está correcto y podemos proseguir con nuestro siguiente acápite. Reglas de derivación. Tanto en variable real como en variable compleja se presentan las mismas reglas para derivar. Algunas son regla de la potencia, que nos dice que cuando tenemos la derivada de z a la n en base z es igual a tomar el exponente, ¿verdad? Multiplicar toda la función por el exponente y restar 1 al exponente que ya tenía la función. O sea, derivada de z a la n es igual a n por z a la n menos 1. Luego tenemos que hay que tener en cuenta que n es un entero. También está la regla de la suma, que nos dice que cuando tenemos que buscar la derivada de una suma o resta de dos funciones, lo que hacemos es buscar la derivada de f de z y sumar o restar con la derivada de g de z, ya que es lo mismo sumar y restar las derivadas que derivar la suma o resta de las mismas funciones. Tenemos entonces también la regla de la constante, que en primera instancia nos indica que la derivada de una constante es igual a 0, recordando que cuando se tiene una función, aunque tenga otras variables, si no aparece la variable de la que vamos a derivar, todas son constantes. Y eso significa que la derivada de eso es 0. Tenemos igual que cuando buscamos la derivada de una constante multiplicada por una función, es lo mismo que llevar la constante fuera de la derivada. O sea, calculamos la derivada de f de z y la multiplicamos por la constante, ya que el resultado no se altera. También está la regla del producto, que nos indica que cuando tenemos que buscar la derivada de la multiplicación de dos funciones diferentes, será igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar. De esta misma mano están la regla del cociente y la regla de la cadena, que todas las conocemos de análisis real. Entonces podemos pasar con nuestro cuarto acápite, que es función analítica, el cual, como hemos mencionado en la introducción, solo se va a ver de manera superficial, bastante superficial, ya que el enfoque directo de este video no es acerca de funciones analíticas, sino que se le dará una vista al concepto para poder continuar con la demostración de un teorema y demás. Entonces tenemos que la definición propuesta por el libro de Denis Sills de análisis complejo nos dice que una función compleja w igual a f de z se dice que es analítica en un punto z sub 0 si f es derivable en z sub 0 y en cada punto de una vecindad z sub 0. O sea que tiene que existir una vecindad, ¿verdad?, donde yo tengo una función y esa función sea derivable en cada punto de esa vecindad. Entonces se dice que la función es analítica. Hay algunas observaciones que serán lo único que se van a resaltar sobre el tema, que es, por ejemplo, analiticidad en un punto no es lo mismo que derivabilidad en un punto. Por ejemplo, yo puedo tener una función que sea derivable, pero eso no va a significar que sea analítica. Seguido están las funciones enteras, a las que se les llama así porque son analíticas en todo punto del plano complejo z. Un ejemplo de esto es la función exponencial, f de z igual a e a la z, o las trigonométricas como seno y coseno, y también las polinomiales. Luego tenemos que se conoce como punto singular aquel punto donde f no es analítica. Entonces se puede decir que el punto donde f sí es analítica se le llama punto ordinario. Eso es todo lo que se va a ver acerca de funciones analíticas en este video. Sin embargo, al final hay una recomendación de libros que tratan a más profundidad este tema para que puedan investigar más. Entonces pasamos a nuestro capítulo número 5. Teorema: derivabilidad implica continuidad, y vamos a demostrarlo. Entonces tenemos
del libro de Sill también, que si f es derivable en un punto z sub 0, en un dominio D, entonces f es continua en z sub 0. Y hay que recordar que el teorema de manera recíproca no tiene validez. Yo no puedo decir que si f es continua en z sub 0, entonces f es derivable en ese punto z sub 0. Porque continuidad y derivabilidad no es lo mismo, al igual que analiticidad y derivabilidad. Pero aquí estamos demostrando que derivabilidad implica continuidad. Entonces vamos a partir de que estos dos límites que tenemos acá, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 entre z menos z sub 0, existe al igual que el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0. Entonces nos dicen también que este límite que tenemos acá, el primer límite es igual a la derivada de z sub 0 y el segundo límite es igual a 0. Entonces proseguimos con, tenemos ¿verdad? El límite que ya habíamos mencionado antes de f de z menos f de z sub 0 cuando z tiende a 0. Eso es igual al límite de f de z menos f de z sub 0 dividido entre z menos z sub 0 cuando z tiende a z sub 0, multiplicado entonces por z menos z sub 0. Por la propiedad de límites complejos de un producto, que es esta de acá, que expresa que cuando tenemos el límite de la multiplicación de dos funciones va a ser igual al límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda función, es decir, el límite de f de z por el límite de g de z. Y es lo que hacemos acá. Tenemos límite de la primera función, f de z menos f de z sub 0, dividido entre z menos z sub 0, cuando z tiende a 0, multiplicado por el límite de la segunda función, que es z menos z sub 0, cuando z tiende a 0. Pero estos límites ya conocemos los valores porque nos los han dado anteriormente. Entonces tenemos que este límite es igual a la derivada de z sub 0 y este límite de acá es 0. Resolviendo, tenemos que el límite de f de z menos f de z sub 0 cuando z tiende a z sub 0 es igual a 0. Pero como este límite es igual entonces a 0, podemos decir lo siguiente. Haciendo un despeje podemos tener que el límite de f de z cuando z tiende a 0 va a ser igual entonces al límite de f de z sub 0. Y por la definición de continuidad de una función que establece que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a f de z sub 0. Como vemos, el resultado que nos ha dado aquí es exactamente la definición de continuidad de una función y de esta manera se puede concluir que f es continua en z sub 0. Veremos entonces la regla de L'Hopital. Esta regla nos dice que tenemos una función f y g que son funciones analíticas en un punto z sub 0, esto es importante. Entonces nos dice que f de z sub 0 es igual a 0 y que g de z sub 0 también es igual a 0, pero que la derivada de z sub 0 es diferente de 0. Entonces podemos calcular el límite con las derivadas evaluadas en este punto analítico z sub 0. Es decir, que cuando tenemos que buscar el límite de una división de dos funciones y tanto numerador como denominador es igual a 0 y se sabe que no se puede dividir entre 0, entonces lo que podemos hacer como alternativa a esto es buscar la derivada de f de z, que es el numerador, y la derivada de g de z, que es el denominador, en ese punto z sub 0. Y vamos a calcular el límite entonces con las derivadas. Vamos a resolver ejercicios utilizando esta regla para ver cómo funciona y cuál es su comportamiento. Entonces tenemos el ejercicio número 25 de la sección 3.1 del libro de Denis Sill, Análisis Complejo, en la página 135. Nos dice que utilice la regla de L'Hopital para calcular el siguiente límite. Nos dan el límite de z a la 5 más 4z
dividido entre z al cuadrado menos 2z más 2, cuando z tiende a y más 1. Recordando la regla de L'Hopital, que es el límite de f de z entre g de z, cuando z tiende a z sub 0, va a ser igual entonces a la derivada de f de z sub 0 entre la derivada de g de z sub 0. Vamos a señalar las funciones que tenemos, que son f de z igual al numerador, que es z a la 5 más 4z, y g de z, que es el denominador, que es igual a z al cuadrado menos 2z más 2. Entonces vamos a comprobar que se tiene que utilizar la regla de L'Hopital para calcular el límite antes que todo. Entonces vamos a evaluar primero en f de z, y cuando tenemos nuestro punto z sub 0, que es i más 1, evaluado en la función f de z, tenemos como resultado f de i más 1 igual a i más 1 a la 5 más 4 por i más 1 o 1 más i, reordenado para que sea más cómodo también. Cuando resolvemos esto, tenemos como resultado 1 más 5i más 10i cuadrado más 10i cubo más 5i a la 4 más i a la 5 más 4i. Simplificando, entonces tenemos que esto es 1 más 5i menos 10, porque 10i cuadrado, sabemos que i cuadrado es igual a negativo 1, y negativo 1 por 10, negativo 10. Menos 10i, porque 10i al cubo, sabemos que i al cubo se puede componer en i cuadrado por i, i cuadrado es igual a negativo 1, por lo que tendríamos negativo 1 por i por 10, que es igual a negativo 10i. Más 5, que entonces sabemos que si tenemos 5 por i a la 4, podemos descomponer i a la 4 en i cuadrado por i cuadrado, porque se suman los exponentes, pero sabemos que i al cuadrado es negativo 1. Entonces tendríamos 5 por negativo 1 por negativo 1, negativo 1 por negativo 1 es igual a positivo 1, y 1 por 5 es 5. Entonces, siguiendo estas lógicas, también calculamos que i a la 5 es igual a i, porque esto sería i a la 4 por i, i a la 4 es 1 positivo, más 4 más 4i, y todo eso es igual a 0 cuando simplificamos. Como todo el resultado nos da 0, solo nos faltaría comprobar que evaluando en el denominador también nos da 0 para utilizar la regla de L'Hopital. Entonces tenemos la función g de z, que es la función del denominador, que es igual a z al cuadrado menos 2z más 2. Cuando evaluamos entonces en nuestro punto z sub 0, que recordemos que es 1 más i, tenemos 1 más i al cuadrado menos 2 por 1 más i más 2. Resolviendo esto, nos queda que como 1 más i al cuadrado es un producto notable, tendremos la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, menos 2 por 1, 2, y 2 por i, negativo 2i más 2. Todo esto, cuando simplificamos, también es igual a 0. Vemos entonces que tanto f de z como g de z son iguales a 0, y que este límite de z a la 5 más 4z entre z cuadrado menos 2z más 2, cuando z tiende a i más 1, es igual a 0 entre 0. Entonces podemos utilizar con confianza la regla de L'Hopital. Entonces, recordando que para aplicar L'Hopital necesitamos las derivadas de f de z y g de z. Vamos a buscarlas comenzando por la derivada de f de z, que es por la regla de la potencia que habíamos mencionado anteriormente, 5 por z a la 4, es decir, multiplicamos el exponente por la función y restamos 1 al exponente, más 4. Aquí seguimos la misma regla y también se aplica lo que es la regla de la suma. Luego lo que hacemos es evaluar nuestra derivada en el punto analítico z sub 0 igual a 1 más i. Cuando evaluamos tenemos 5 por 1 más i elevado a la 4 más 4. Resolviendo entonces acá, nos queda que esto es igual a 5 por 1 más 4i menos 6 menos 4i más 1 más 4. Y resolviendo todo, simplificando, eso es igual a negativo 16. Entonces ahora vamos a buscar la derivada de g de z,
que es entonces aplicando las reglas que vimos anteriormente, como la regla de la potencia, la regla de la suma y la regla de la constante. Tenemos que esto es 2z menos 2. Y vamos entonces a evaluar la derivada de g de z en el punto analítico z sub 0. Y esto es 2 por 1 más i menos 2, que eso es igual a 2i. Entonces vemos que tenemos el límite de la derivada de f de z sub 0 entre la derivada de g de z sub 0 cuando z tiende a i más 1 será igual o es igual a negativo 16 entre 2i. Simplificando la fracción, obtenemos que esto 16 entre 2 es 8, entonces sería negativo 8 entre i y vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso sería i entre i, y eso es igual a 8i. Por tanto, el límite de z a la 5 más 4z entre z cuadrado menos 2z más 2 cuando z tiende a i más 1 es igual a 8i. Entonces vamos a ir a nuestro software nuevamente y vamos a buscar el límite de la función que teníamos. El límite teníamos la función z elevada a la 5 más 4z entre z al cuadrado menos 2z más 2. Cuando z tiende a i más 1, como vemos, el resultado que nos da por igual es 8i. Entonces, ya nuestra calculadora Wolfram Alpha nos ha comprobado que el límite que teníamos que buscar da 8i, que es el mismo resultado que nos ha dado acá. Entonces podemos proseguir con el segundo ejercicio que tenemos para este video acerca de la regla de L'Hopital. Y este es el ejercicio número 26 de la sección 3.1, también del libro de Denis Análisis Complejo, en la página 135. Nos dice que utilicemos la regla de L'Hopital para calcular el siguiente límite, que es el límite de z al cubo más 5z cuadrado más 2z más 10 entre z a la 5 más 2z al cubo, cuando z tiende a raíz de 2 por i. Entonces, recordando nuevamente la regla de L'Hopital, que es el límite de f de z entre g de z, cuando z tiende a z sub 0, es igual a la derivada de f de z sub 0 entre la derivada de g de z sub 0. Entonces vamos a hacer el mismo proceso buscando f de z y g de z, que es la función del denominador y la función del numerador. Vamos entonces a evaluar para comprobar que se puede utilizar la regla de L'Hopital. Evaluando para f de z en nuestro punto analítico z sub 0, que es igual a raíz de 2 por i, tendremos entonces raíz de 2 por i al cubo más 5 por la raíz de 2 por i al cuadrado más 2 por raíz de 2 por i más 10. Simplificando, entonces tendríamos que esto es negativo 2 raíz cuadrada de 2 por i menos 10 más 2 por la raíz cuadrada de 2 por i más 10, y todo esto es igual a 0. Entonces ya vemos que la función f de z es igual a 0. Evaluando entonces para g de z en nuestro punto analítico z sub 0 igual a raíz cuadrada de 2 por i, tendremos que es igual a la raíz cuadrada de 2 por i a la 5 más 2 por raíz cuadrada de 2 por i al cubo. Simplificando nos da 4 por la raíz cuadrada de 2 por i menos 4 por la raíz cuadrada de 2 por i, que también es 0. Ya que tanto f de z como g de z son 0, proseguimos a utilizar la regla de L'Hopital. Vamos a buscar entonces las derivadas de nuestras funciones f de z y g de z, que aplicando las reglas que ya hemos explicado anteriormente, regla de la potencia, regla de la suma, regla de la constante, tendremos como resultado de la derivada de f de z 3z cuadrado más 10z más 2, y de la derivada de g de z 5 por z a la 4 más 6 por z al cuadrado. Entonces tenemos
que el límite de z al cubo más 5z cuadrado más 2z más 10 entre z a la 5 más 2z al cubo cuando z tiende a la raíz cuadrada de 2 por i es igual, por la regla del L'Hopital, a la derivada de z entre la derivada de g, o sea, evaluadas en el punto analítico, z sub 0, que es raíz cuadrada de 2 por i. Esto es igual entonces a 3 raíz cuadrada de 2 por i al cuadrado más 10 raíz cuadrada de 2 por i más 2. Y en el denominador tenemos 5 por la raíz cuadrada de 2 por i a la 4 más 6 por raíz cuadrada de 2 por i al cuadrado. Cuando simplificamos tenemos que esto es igual a negativo 6 más 2 más 10 raíz cuadrada de 2 por i dividido entre 20 menos 12, que resolviendo aritméticamente tendremos entonces negativo 4 más 10 por la raíz cuadrada de 2 por i entre 8, que se puede separar de la siguiente manera. En el denominador tendríamos entonces que 8 es igual a 2 por 4, entonces separaríamos la fracción como negativo 1 medio más 5 raíz cuadrada de 2 entre 4 por i cuando reemplazamos. Vamos entonces nuevamente a nuestro software matemático que estamos utilizando para este video para comprobar los resultados. Como ya teníamos un límite escrito, vamos a simplemente sustituir en el C comando y vamos a colocar entonces el límite de z al cubo más 5z al cuadrado más 2z más 10 entre z elevado a la 5 más 2z al cubo cuando z tiende a la raíz cuadrada de 2 por i. Como vemos, el resultado que nos presenta es 1/8 multiplicado por negativo 4 más 10i raíz cuadrada de 2, que sería entonces lo mismo que tendríamos aquí, que es negativo 4 más 10i raíz cuadrada de 2 por i entre 8. Básicamente ellos colocaron la división entre 8 como multiplicación del recíproco. Y en las formas alternativas entonces están uno de nuestros resultados, que cuando se simplifica nos da lo que tenemos acá. Otra forma de comprobarlo también es ya colocando directamente las derivadas. No sé, en lugar de colocar la función original, colocar directamente las derivadas y vemos que nos da el mismo resultado. Ese ha sido el último ejercicio para resolver en este video y a manera de síntesis entonces veremos algunas cosas que se han destacado a lo largo del video. Tenemos entonces el concepto de derivada para análisis real, que es derivada de f de x igual al límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Y el concepto de derivada para análisis complejo, que es la derivada de f de z sub 0, es igual al límite de f de z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 entre delta z cuando delta z tiende a 0. Entonces tenemos que ambos límites son bastante similares, es decir, si sustituimos, digamos, por ejemplo, x igual a z sub 0, por así decirlo, serían la misma fórmula, salvo que acá sabemos que x es para variable real y z para variable compleja. Entonces vemos que ambos conceptos son bastante similares, pero algo que difiere entre ellos es que en análisis real podemos interpretar la derivada como la pendiente de una recta tangente a una curva, pero en el análisis complejo, como ya hemos explicado, ya no sería visualizado de esta manera por la escasez de representación gráfica. Entonces sí sería visualizado en su lugar como la razón entre delta W, que era básicamente el cambio que se producía de P a Q representado bajo el mapeo W igual F de Z, y entonces la derivada sería básicamente esa razón de cambio entre el punto P al punto Q y en un plano W. A su vez tenemos que ambos conceptos comparten las mismas reglas de la derivación, que son estas de acá: la regla de la constante, regla de la potencia,
regla de la constante nuevamente, regla de la suma, regla de la cadena, del cociente y del producto o multiplicación. También vemos que comparten otros teoremas como el de la continuidad que ya demostrábamos y el de la regla del L'Hopital, que tenemos que para análisis real la regla del L'Hopital sería el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a A es igual al límite entre la derivada de f de x entre la derivada de g de x cuando x tiende a A. Y en análisis complejo sería el límite de f de z entre g de z cuando z tiende a z sub 0 es equivalente a la derivada de f de z sub 0 entre la derivada de g de z sub 0. Son el mismo teorema con algunas diferencias, ¿verdad? Respecto a la bibliografía, tenemos el libro de Introducción al Análisis Complejo de Denis Hill, que es el libro base y fue mencionado en el principio del video, y luego está el libro de Cálculo 1 de una variable de Larson. Los recursos utilizados para el video han sido Wolfram Alpha, PowerPoint, MathSolver, PixArt, QuickTime Player, Teams y VN Video Editor. Hay algunas recomendaciones de libros para adentrarse más en lo que es el mundo de las variables complejas y aprender más específicamente sobre funciones analíticas que no fueron tratadas a fondo durante el video. El primer libro es Introducción a Variables Complejas de Hinojosa y Tapia, y el segundo libro es Variables Complejas y Aplicaciones de Churchill. Ambos libros se pueden encontrar en internet. Quería cerrar con esta frase que dice que la disciplina es el puente entre las metas y el éxito, de Jim Rohn. Una frase que me ha inspirado bastante y que la he escogido especialmente porque me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida y creo que a otra persona también le puede acompañar, ya que a veces pensamos que de la motivación depende todo y que si una persona no está motivada no es capaz de lograr nada, pero olvidamos que la motivación es un concepto muy subjetivo y que a veces cuesta más lograrlo que mantenerlo, que para todas las personas no va a significar lo mismo. Entonces, cuando dependemos de esta para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, cuando el peso de lo que queremos hacer recae y si tenemos motivación o no, no vamos a llegar nunca a ningún lado. En su lugar tenemos que tener disciplina, hay que aprender a hacer lo que se tiene que hacer para cumplir esa meta, queramos o no, porque si no se pasa trabajo en el camino y no se hacen esa clase de sacrificios, no vamos a tener nada. Mi estimado maestro, Juan Toribio Milané, dice siempre que él no cree en el estudiante inteligente, que él cree en el estudiante disciplinado. Eso sí, todo es muy cierto que la disciplina tenga un feliz día y una persona con tomar agua es una persona que se supera cada día más.